Cuando queremos sentenciar un round, no es raro que nos veamos en la necesidad de gastar toda nuestra barra de drive en un combo largo de hasta un máximo de 2 Drive Rush Cancel. Por supuesto, hay alternativas, aunque no siempre estamos en situación de utilizarlas. Pero, ¿y si os dijera que realmente se pueden hacer estos combos sin entrar en burnout? O incluso conseguir un combo de 3 Drive Rush Cancel y aumentar todavía más el daño. Esto es posible gracias a utilizar en el combo algo que conocemos como Micro-Walk, que en español podríamos llamar microavance. Una técnica que requiere bastante precisión a la hora de ejecutar nuestros combos, pero que a veces habilita nuevas rutas para linkear en ellos, y en el caso de Street Fighter VI permite combos de hasta 3 Drive Rush Cancel. Vamos a verlo. Como ya sabéis, aprovechamos la ventaja de fotogramas que nos da el golpear a un oponente para linkear el siguiente golpe y así hacer combos. Si un golpe nos da 7 fotogramas de ventaja, podemos linkear en combo un golpe de 7 fotogramas de inicio. Sin embargo, hay veces que no podemos o simplemente no preferimos ajustar tanto la ventaja que tenemos con el tiempo de inicio de nuestro golpe. A pesar de que aquí tengo 7 fotogramas de ventaja, prefiero no ajustar y utilizo un golpe de 5 fotogramas de inicio, sobrándome, por tanto, 2 fotogramas. Esto significa que podría retrasarme hasta 2 fotogramas adicionales en lanzar mi golpe y, aún así, llegaría a tiempo para linkearlo. Normalmente, esto no supone ninguna ventaja. En 2 fotogramas no hay tiempo para hacer nada relevante. ¿O sí? Al pulsar un botón de movimiento, nuestro personaje se mueve inmediatamente en cada fotograma. Esto significa que podríamos utilizar esos 2 fotogramas para acercarnos un poquito más al oponente antes de hacer el combo. Y a veces, esos escasos fotogramas de avance habilitan rutas de combo que de otra forma no serían posibles. Cuando utilizamos estas pequeñas ventajas sobrantes de fotogramas para acercarnos o alejarnos del oponente, hablamos de hacer micro-walks, o como podríamos llamarlo nosotros, microavances. Un ejemplo de combo utilizando estos micro-walks lo podemos encontrar en Terry. Tras esta secuencia, su patada ligera no alcanza a golpear al oponente. Pero si aprovechamos los 2 fotogramas sobrantes en la diferencia entre la ventaja del último golpe y los fotogramas de inicio de la patada ligera, para realizar un micro-walk de 2 fotogramas hacia el oponente, vemos que ahora sí llega a alcanzar y habilitamos una nueva ruta de combo. En anteriores Street Fighter, los beneficios de utilizar micro-walks eran simplemente esos: permitir utilizar links que no eran posibles por la distancia. No tenía sentido hacer micro-walks si estábamos lo suficientemente cerca para hacer el combo que queríamos. Sin embargo, hacer esto en Street Fighter VI nos da un beneficio adicional. Avanzar en este juego rellena la barra de drive. Cada fotograma que avanzamos nos da un poquito de barra. ¿Veis a dónde quiero llegar? Realizar un link usando un micro-walk en mitad de un combo de Drive Rush, aunque no tengamos problemas de alcance, nos da un poco de barra adicional. Lo suficiente para no quedarnos sin barra tras activar el segundo Drive Rush Cancel y así habilitar incluso el uso de un tercero. Veamos algunos ejemplos. ¿Cuándo sabemos que podemos usar esta clase de micro-walks para ganar barra adicional en nuestros combos? Simple, cuando haya una diferencia de al menos un fotograma entre la ventaja de fotogramas del último golpe y los fotogramas de inicio del siguiente. Aunque esto no es del todo recomendable. Es preferible hacerlo a partir de diferencias de 2 fotogramas, idealmente de 3 fotogramas o más. Sobre todo si el golpe que queremos usar no nos permite tener pulsado simultáneamente un input de avance. Creo que resulta evidente que esta clase de combos requieren de mucha precisión,
Es cierto que algunos más que otros, pero definitivamente usarlos implica un riesgo notable de que fallemos al ejecutarlos. Sin embargo, hay situaciones en las que merece la pena asumir el riesgo de usarlos para cerrar una partida que, de otra forma, sería demasiado difícil llegar a ganar o simplemente remontar. Saber analizar la situación, valorar el riesgo, asumirlo y finalmente ejecutar el combo satisfactoriamente es lo que distingue a los jugadores normales de los excepcionales. Y estos últimos son los únicos que pueden delimitar la delgada línea que a veces existe entre ganar y perder. Aunque sobre el papel todos los personajes pueden aprovechar esta técnica, no todos tienen la posibilidad de hacerlo de forma práctica o que llegue a compensar el riesgo de usarlos. Así que si acabas de descubrir esta posibilidad gracias a mi vídeo, te animo a que investigues y practiques las diferentes posibilidades que ofrecen tu personaje. Quizás te permita marcar tú mismo la diferencia en el futuro. Si quieres entender un poco mejor todo lo relacionado con la lectura de fotogramas o la realización de combos, te aconsejo ver estos dos vídeos. Y si te ha gustado la explicación, no olvides darle like y suscribirte a mi contenido. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.